Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que ha hecho noticia y se ha vuelto conocido con bastante apoyo a lo largo de Latinoamérica y que en los últimos días acaba de hacer un anuncio que empieza a generar nuevamente un debate sobre la lucha contra la delincuencia, la posición de hacer trabajos forzados en las cárceles por parte de criminales para que paguen sus sentencias, como también los gastos de mantenerlo. Todo eso lo vemos más adelante, el debate que se genera y si esta idea es positiva o no, tanto para El Salvador como para otros países a lo largo del mundo. Hace algunos días, el gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele, hizo un anuncio en el cual se iba a cobrar a las familias de aquellos que están presos una cantidad de dinero por mantenerlos ahí. En particular, $170, que no está ni cerca del costo de lo que es mantener un preso por completo, pero $170 a las familias para pagarles la comida y elementos de aseo para mantener a los que están en las cárceles. Ahora, es importante tomar en cuenta que esto es parte de una nueva arista de sus políticas en medio de ese programa que ha hecho en El Salvador de lucha contra la delincuencia, un programa que más allá de las críticas o no que se le pueda hacer a Bukele ha sido sumamente exitoso y le ha ganado bastante popularidad, no solo en su país, sino que a lo largo del continente, incluso llegando a ser citado en algunos medios de los Estados Unidos como Fox News. Y dentro de eso ha sido una mezcla, por un lado, de políticas de mano muy dura con la delincuencia, sumado ahora vemos a trabajos forzosos en las cárceles y al mismo tiempo políticas también de sanciones duras contra la corrupción. Es una mezcla de eso lo que ha empujado Bukele y al obtener mayor seguridad para su país, como hay mayor estabilidad, se ha dado también una buena situación de mejoramiento económico. Es dentro de ese contexto. Ahora, dentro de esto hay que tomar en cuenta que no es la única política reciente, sino que además, con el tema del pago que se cobra a familiares, se está empujando la idea de trabajo forzoso al interior de las cárceles, particularmente en fábricas carcelarias, para que de esa manera produzcan los presos y den un aporte mientras están encarcelados. Esto ha sido criticado por algunos sectores diciendo que esto no es justo, que no es correcto, que no corresponde y que es más bien retrógrado, entre comillas, hacer este tipo de políticas de trabajo forzoso en las cárceles, pero en realidad no es cierto que sea algo que esté simplemente en El Salvador, sino que es una idea que se aplica en distintos países, muchos de primer mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, se aplica a las que son trabajos forzosos en las cárceles y se usa de cierta manera. Uno, para a veces reducir las penas de los presos, haciendo un aporte económico que ayuden de esa manera a retribuir el daño que hicieron, o también a veces para compensar a las familias, o para generar un beneficio económico que ayude a pagar los millonarios costos que significa mantener un preso, porque como vamos a ver, los costos no son para nada baratos. Y esto no solo en países europeos como Estados Unidos, sino que también en países asiáticos, como el caso de Japón, también se realiza este tipo de política. En particular porque se considera que es mucho más injusto, más allá de las críticas que tendrán algunos moralistas con respecto a hacer este tipo de prácticas, de que es mucho más injusto que personas inocentes paguen con sus impuestos a aquellos que están en la cárcel, que el hecho de obligarlos a trabajar, que al mismo tiempo a muchos criminales les puede ayudar a aprender una labor, un oficio, que les permita reinsertarse en la sociedad posteriormente. Y en medio de todo eso, no solo para un tema de reinserción a través del trabajo o de retribuir a la sociedad, sino que también para cubrir los millonarios costos que significa esto a nivel monetario. Porque mantener a alguien en la cárcel no es barato. No es barato. Y ese dinero no sale de ninguna parte. No es que simplemente aparezca misteriosamente, sino que ese dinero para mantener a los presos se mantiene con los impuestos de los ciudadanos que habitan el respectivo país. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, para el año 2020 se veía que se gastaba más de 930.000 pesos en mantener un preso. Y probablemente en la actualidad eso en Chile esté ya cerca de 1.300.000, 1.500.000. Pero sumamos que es el mismo monto, que de todas maneras es muy alto. Significa que por cada persona presa en Chile era cerca de mantenerlo $1.200. Sin dejar de lado que ahora el costo real debe estar entre 1.500 y $1.800 mantener un solo preso. Uno. Es altísimo, ¿no? Entonces la lógica, y que Bukele también aplica especialmente porque El Salvador es un país pequeño y con no tantos recursos económicos a nivel de Estado, que por justicia, como también por cálculo económico y como un mecanismo además de mejora cultural para los presos, así puedan aprender un oficio, es obligarlos a trabajar y al mismo tiempo, como es muy costoso mantener a esos presos, que ha sido un ataque constante a los individuos, a las comunidades y a la sociedad de El Salvador, que al mismo tiempo a las familias de ellos se les obliga a mantenerlos. Es una política que se aplique y que de todas maneras, de manera práctica, es bastante razonable. Y ya el debate que tal vez debería aplicarse en otros países, como el caso chileno, el caso argentino y otros países, tomando en cuenta los millonarios costos que eso significa. Porque el no aplicar estas políticas tiene una serie de problemáticas. Unos acusarán que se va en contra de derechos humanos, aunque no se está violando ninguno con esto. Pero no aplicarse, lo que se está significando es
que en vez de no seguir el ejemplo Bukele se tendrían que mantener presos, que es lo que hacemos ahora en muchos países, y Chile es un ejemplo de ello, en el cual se mantienen presos con el dinero de la población, con sus impuestos, se generan condiciones carcelarias bastante negativas, que al mismo tiempo en los altos costos se sospecha que puede haber bastante corrupción de las fuerzas policiales, porque es raro que se gaste tanto dinero en mantener a presos cuando se ven que las condiciones carcelarias son realmente horribles y muchas veces mal mantenidas las cárceles. Entonces uno sospecha que hay corrupción ahí. Pero más allá de todo eso, significaría mantenerlos en eso y que al mismo tiempo al aglomerarlos con otros presos que no están haciendo nada, a veces se crean nuevos delincuentes y se genera una fábrica de delincuencia que además es sumamente costosa y mantenida a costa del bolsillo de personas inocentes que tienen una injusticia de fondo por mantener a criminales. Pero por otro lado, si se aplica esta política, que es lo que está impulsando Bukele, que ya se aplica en países como Japón, el Reino Unido o Estados Unidos, se genera un círculo más bien virtuoso. Porque por un lado se puede hacer una serie de políticas. Bajan los costos de mantener, porque el preso al producir económicamente puede pagar parte, si es que no todo, de lo que significa mantener. Por otro lado, puede ser un aporte para la sociedad y para las víctimas, porque de esa manera, en vez de estar simplemente siendo mantenido por el dinero de las personas inocentes del respectivo país, empieza a aportar económicamente. Y especialmente cuando hay víctimas de estos delitos, lo que terminaría ocurriendo y que sería lo justo es que ese dinero que él genere, el criminal, vaya o a la víctima o a la familia de la víctima para compensar, aunque sea en parte, el daño que causó. Imagínense un robo o imagínense incluso asesinato y que eso nunca va a poder ser compensado por completo y lleva al debate de la pena de muerte, que ya lo hemos hablado en programas anteriores y que la justicia que hay detrás de eso. Pero de todas maneras sí serviría al menos como una compensación parcial. Tiene ese beneficio. Y simultáneamente con un tema de reforma carcelaria, significaría que a través del trabajo que están generando, se empieza a generar experiencia laboral, les enseña a muchos criminales que a veces no saben otra vida que llevar, cómo poder mantenerse a base de un trabajo que aprenden en su trabajo carcelario, y de esa manera al salir de la cárcel tienen la oportunidad de eventualmente ser empleados o de desarrollarse profesionalmente en lo que aprendieron a hacer en la cárcel con esos trabajos. Porque algo que ocurre mucho, y vamos a dar nuevamente el caso chileno, es que entran personas criminales que no saben hacer otra cosa. O muchas veces entran criminales por crímenes pequeños, por ejemplo microtráfico, y como los aglomeran con criminales de alto nivel, ya sea con narcos, asesinos, etcétera, termina ocurriendo que en vez de mejorar esos presos de crímenes pequeños, terminan empeorando y se adentran mucho más en ese mundo. Entonces, al hacer esta política que implementa Bukele, significa mejores beneficios económicos para las víctimas, que se verían compensados por los criminales. Menos costo de mantener esto y por lo tanto menos injusticia, de la misma manera de mantener a los presos por parte de personas inocentes y al mismo tiempo un tema de reforma a través del trabajo de aquellos que están presos. No hay muchos perjuicios a nivel práctico, no los hay. Y al mismo tiempo, al haber intereses económicos de por medio, por parte, por ejemplo, de empresas que quieran consumir los productos que se producen, que es lo que ocurre también en Estados Unidos, empiezan a poner también muchas veces un ojo con respecto a ver si hay condiciones corruptas carcelarias porque no les conviene por temas económicos. Es la realidad, ¿no? Pero más allá de todo eso, lamentablemente, este tipo de política está siendo muy criticada por políticos a nivel mundial de izquierda y de derecha, principalmente el mundo más progresista. Simultáneamente, la ONU y organismos de derechos humanos dicen que esto no corresponde, pero la práctica, la alternativa que están presentando es peor, tanto en temas morales como también en temas prácticos. Pero incluso más allá de todo eso, ¿qué les parece esta propuesta de Nayib Bukele de implementar, al igual como se hace en otros países, los trabajos forzosos y el cobro a los presos para mantenerlos ahí dentro de las cárceles, con un mecanismo de que no salga tan caro mantenerlos y al mismo tiempo de producir riqueza para compensar a las víctimas? ¿Es lo correcto o hay que mantener los sistemas actuales donde se metan los presos en la cárcel y, bueno, simplemente están ahí? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas internacionales, tanto del continente americano como de otros lados, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.